y la tenemos con nosotros, a Mirta Simone, la nueva ministra de Familia. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por haber venido hoy en este día tan particular que le toca jurar. En estos traspasos que vemos que se han dado en todas las áreas tan tranquilos, ¿no? Es decir, usted venía trabajando con Hermida, se habla de oxigenación, a pesar de que este es una cara que ya venía trabajando desde el año pasado, ¿no? Sí, yo asumí en la Subsecretaría de Desarrollo Humano, que depende de este ministerio, en septiembre del 2020. Y veníamos haciendo un trabajo conjunto con Gustavo. La verdad que me ha dado amplia libertad para manejar la subsecretaría, me ha apoyado en todas las iniciativas, así que yo espero poder continuar con el trabajo que él venía haciendo. Cuéntenos un poco de usted, Mirta, que por lo que estuve leyendo allí en los antecedentes, en la formación, tiene una muy interesante recorrido académico y laboral, ¿no? Sí, bueno, yo soy licenciada en Ciencia Política, soy psicopedagoga, soy mediadora del Poder Judicial, trabajo en 2 servicios públicos de mediación de Trelew y Rawson, soy asesora pedagógica en la Facultad de Ciencias Económicas y docente de Psicología Política en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Después he hecho diversas especializaciones, una de ellas es Derecho de Familia, Gestión Pública, Políticas Públicas. Estoy en el proceso de aprobación de tesis de la maestría en gerenciamiento público. Hice una especialización en docencia universitaria y bueno, vamos a ir parando porque me gusta mucho estudiar, me gusta mucho escuchar, me gusta mucho estar cerca de gente que me enseña, así que siempre uno aprende. Y se me ocurre, cuando la escuchaba, digo, aparte de toda esa formación, la impronta que le puede dar una mujer a un área como esta en particular, que es el área de la familia. No menosprecio de quien estaba antes o de los otros hombres que han ocupado ese cargo, pero me parece que una mujer puede también tener una mirada en particular distinta, que le puede aportar algo diferente al cargo, ¿no? Sí, y máxime hoy que las líneas presupuestarias en todo el país son de incluir de manera transversal las perspectivas de género. Y esto no tiene que ver con una cuestión de oposición hacia el rol del hombre, sino de resaltar algunas cuestiones que a veces en la sociedad se han visto más invisibilizadas. Y realmente trabajo muy coordinadamente con otros ministerios en estos aspectos. De hecho, mañana y la semana que viene tenemos formación al personal de nuestras instituciones en las perspectivas de género. He visto que ha llegado mucha información de permanentes capacitaciones, ¿no? En distintas áreas. Exactamente. Yo tengo muy buena relación con la CENAF, que serían mis pares a nivel nacional. Y ellos tienen, la verdad, equipos técnicos muy formados, con mucha trayectoria y tienen muchas áreas, están muy especializados en cada área. Entonces nos están dando una asistencia técnica en penal juvenil cada 15 días, han hecho formación en protección de derechos donde 400 trabajadores y trabajadoras de la cartera se han formado con ellos. La CENAF dedicó 21 encuentros solo a Chubut para formarnos, todo el equipo de la CENAF, así que yo muy agradecida con eso. Nos están ayudando a revisar, por ejemplo, estamos en proceso de redacción de la política penal juvenil de la provincia, porque no hay definida como tal una política penal juvenil y es un tema muy delicado. Sí, uno siempre asocia eso en este área con el COSE, ¿no? Claro, uno asocia con el COSE. Como una institución de ese tipo que no sé si va a continuar o pueden estar evaluando. En realidad, las medidas penales ya están definidas por el sistema legal argentino. Lo que sucede es que no todo perfil de sujeto en contravención penal tiene que estar dentro de un sistema cerrado. Hay otras formas de trabajo, hay otras medidas que se pueden tomar y bueno, si trabajamos mancomunadamente antes, la idea es que no tuviéramos que tener mucha población en el COSE. La prevención, ¿no? Sí. Uno puede decir, se me ocurre centros de día o se me ocurre también mucha capacitación, formación en oficios, ¿no? Programas preventivos. También te decía que son temas delicados porque tampoco hay que asociar pobreza a delincuencia, ¿no? Uno cuando está en estos temas le duele mucho que se asocie inmediatamente situación de vulnerabilidad de un joven, está en un programa, entonces es
conflicto con la ley. Muchas veces la situación de vulnerabilidad, yo te diría en la mayoría de los casos, no tiene que ver con esto. El otro día estuve participando, yo soy representante de Chubut en el Consejo Federal Nacional de Niñez, y estuve participando no hace mucho, debe ser 3 semanas. Ahí la Defensa Pública Nacional nos presentó un informe, entre otras cosas, de la situación penal de Argentina, ¿no? Y la verdad que el porcentaje de adolescentes involucrados es ínfimo y, sin embargo, a veces mediáticamente se toma como que fueran la causa de todos los males de seguridad de una sociedad, ¿no? Entonces, la perspectiva de derechos, ¿qué es? Es que todos nos hacemos cargo en corresponsabilidad de los niños, niñas y adolescentes que están en una situación X. Puede ser un abandono, un abuso, un maltrato, ¿no? O una contravención penal. Somos todos corresponsables. La ley, la convención, hay un montón de normativa que habla sobre esto y hay que adecuar todas las prácticas institucionales a esta mirada. Tiene que ver con que todos somos responsables. Hay un concepto de corresponsabilidad, vos como periodista, yo en una función pública, mañana como una vecina común o participando en alguna institución o ONG, todos tenemos que hacer cargo de aquellas personas que no pueden defenderse solas, no pueden salir adelante solas porque son chiquitos o porque sus papás biológicos o quienes estaban a su cuidado y debían cuidarlos no los pudieron cuidar, o los adultos mayores. Entonces tenemos toda una gama en este ministerio muy grande, muy grande. De hecho, una de las indicaciones específicas que me dio el gobernador cuando me convocó fue que quería un ministerio con territorio, que se recorriera, que llegáramos a todos lados, un trabajo mancomunado con los intendentes, las comunas, los secretarios de desarrollo social de cada localidad, porque son ellos la caja de resonancia continua de las problemáticas sociales. Provincia tarda en llegar, porque vos te pasa algo en una comuna y a veces no tienen los recursos, hasta los recursos humanos necesarios con la formación específica para resolver una situación. Entonces ahí tiene que estar provincia para apoyar y para canalizar lo que esté sucediendo. En ese orden de cosas, en breve vamos a hacer la inauguración formal, si bien ya está funcionando, de la línea 102 de los chicos y las chicas. Quiero aprovechar tu programa, que tiene mucha difusión. Es una línea que cualquier persona, o un niño, una niña, un adolescente, o cualquier vecino, nos está pasando que a veces familiares llaman para denunciar situaciones, como la llamada es anónima, no consume crédito, precisamente está pensada para que cualquiera pueda marcar el 102 si tiene del otro lado a alguien que escucha. Se puede denunciar una situación de vulneración de derechos, se puede avisar de que uno está sospechando, que la verdad que no sabe, pero le parece que algo está pasando en la casa de al lado, en la escuela, con un docente, con un médico, lo que fuera, y los mismos chicos pueden pedir ayuda. Entonces, realmente es un... Hemos visto muchos casos que tienen resonancia nacional, ¿no? Exactamente. Que se podían haber evitado, de chicos que los mismos vecinos se daban cuenta, pero dicen, no sabía a quién llamar, no vino nadie. Claro. Se recurre enseguida a la policía y capaz que no digo que no sea una salida, por supuesto, en la emergencia, pero quizás no es a veces la persona más indicada, un efectivo policial, y se puede recurrir a este tipo de línea, digamos. Claro, nosotros estamos haciendo lo que se llama un recursero de aquellos lugares donde no hay equipos, por lo general las comunas. ¿Con quién se puede trabajar? Con un juez de paz, un director de una escuela, un docente que esté interesado en la temática, un trabajador comunitario de terreno, un centro de salud, y nosotros le vamos a brindar la formación. Cuando hay servicio de protección de derechos, nosotros tenemos dentro de la estructura 26 servicios de protección de derechos con profesionales y operadores. En este momento hemos duplicado las transferencias de fondos desde octubre. Provincia está duplicando la transferencia de fondos y aumentó la cantidad de profesionales en todas las localidades. Próximamente estamos por firmar junto al gobernador los convenios. Son convenios que datan ya de algún tiempo, había que mejorarlos, había que adecuarlos a los tiempos que corren
y en breve ya esperamos antes de fin de año estar firmando con todos los intendentes que así lo deseen. ¿Qué creen que puede cambiar con esta línea? O sea, hoy cómo se estarían canalizando toda esa problemática y ustedes que apuntan a algo mucho mejor atendido, más específico, más especializado. Que llegue la información lo más rápido posible para que la respuesta sea pertinente y rápida. Cuando la respuesta es lenta y nos enteramos tarde, no es la misma modalidad de intervención ni la misma efectividad en la intervención. La idea de la línea es eso. Nosotros tenemos una directora provincial que coordina los 26 servicios y quien está a cargo de la línea 102 inmediatamente recurre a ella para ver si esa situación, por ejemplo, llaman del Lago Puelo o del Hoyo. Bueno, se conecta con el Hoyo, el equipo de profesionales de allí nos dice si ya tienen conocimiento o no. En muchas ocasiones ya tienen conocimiento. Nos está pasando un dato llamativo que familiares, ¿no? Por ahí preguntan si es anónima la denuncia, claro, porque dicen yo estoy hablando de mi hermano, yo estoy hablando de mi hermana, y sí, nosotros mantenemos la confidencialidad de la persona que... ¿Y cómo se actúa? ¿Se va a hacer visita al domicilio? Sí, depende de la situación, Nos ha tocado en algunos casos que ya estaba judicializada la situación y ya estaba interviniendo el ETI, el equipo técnico de defensoría o de asesoría de familia. En otros casos ya el servicio y en otros casos directamente el servicio toma cartas en el asunto, depende del tipo de situación que se trate. Si estamos hablando de una situación de violencia, tenemos que acudir inmediatamente. Si estamos hablando de una situación de abuso. ¿Pero ahí interviene la justicia también? ¿O no? ¿Cómo Depende. Depende de la situación. Los servicios de protección de derechos en todo el país son el órgano por excelencia que debe tomar las medidas. El servicio puede tomar lo que se llama medidas de protección o medidas excepcionales. Entonces, las medidas de protección tienen que ver con una intervención temprana cuando la situación es más fácilmente solucionable. Un papá no manda a su hijo a la escuela. Está vulnerando un derecho, pero bueno, se puede trabajar con este papá, con esta mamá. Nosotros cuando hablamos de papá, mamá, no estamos hablando biológicamente. Es el referente afectivo que está a cargo, esto es bueno aclararlo. Puede ser un abuelo. Exacto. Sí, exactamente. Hay medidas de protección que tienen que ver con esto, tienen que ver con la formación, tienen que ver con ayudar y monitorear que se estén respetando las condiciones de vivienda, etc. Pero a veces esta familia, por algo que le ha sucedido, no está en condiciones de cuidar y de cuidar integralmente como es el rol que un adulto le debe a un niño o a una niña, un adolescente también. Entonces, cuando está vulnerado este derecho y no se puede trabajar en este momento con la familia o lo que hay que trabajar va a llevar algún tiempo, se toma lo que se llama medida excepcional. Y debe ser así. Lo común no es quitar el chico. Claro, me imagino, además de un ministerio, de un área que es el Ministerio de la Familia, se va a buscar siempre preservar eso. Exacto. O sea, después la institucionalizar será la excepción, digamos. Entonces tenés dentro de las medidas excepcionales también una graduación. Buscas familia ampliada, buscas referentes afectivos, familias solidarias. Si esto no es posible, una institución. Pero no es, por más que trabajemos y que siempre tengamos como objetivo que la institución se parezca lo más que pueda a una familia, no es una familia. Entonces, bajo todos los medios es importante no llegar al proceso de institucionalización. Y si se llega a esa medida excepcional, que sea lo más corta posible. ¿Cómo es lo más corta posible? Buscando familias solidarias, trabajando con la familia de origen, trabajando con la familia ampliada. ¿Tienen una estadística en Chubut de cómo estamos en este tema? Si es preocupante la realidad que se ve comparada con el resto del país. No, tenemos muy buenos índices. Después te puedo acercar material si querés, porque justo en el Consejo Federal hicieron un estudio comparativo de todas las provincias. Y la verdad que fue una noticia muy alentadora porque en nivel de protección integral estamos terceros en el país. Así que realmente para nosotros... ¿A nivel respuesta del lado del funcionario público o yo digo la estadística por ahí de casos de chicos, de jóvenes o de adolescentes que ven vulnerados sus derechos, casos graves? No, tenemos muy poco. Muy poco, por suerte. Nosotros
por darte un ejemplo, para las personas que no están en el tema, podemos tener en un hogar de adolescentes 2 adolescentes, 3 adolescentes. En Provincia de Buenos Aires tenemos 40, 45, 50. En provincias cercanas también. En lo penal lo mismo, hoy nombraste el COSE, sabemos tener 2, 3, muy excepcionalmente un número mayor. En otros sistemas penales de otras provincias el número es ampliamente mayor, ampliamente mayor. Bien. Mirta, la escuchaba con esto de los objetivos que le planteó el gobernador, la territorialidad, el estar ahí en el terreno. El equipo que le va a acompañar, quiero preguntarle la estructura del equipo, si el ministerio como está armado, ¿le gusta a usted que venía trabajando? Si le metería un poquito de mano, es decir, si le dieran oportunidad, tocaría direcciones, subsecretarías, y qué gente va a estar al lado suyo en el ministerio. Sí, en eso estamos trabajando con el gobernador porque estuvimos trabajando ayer en las líneas generales del ministerio y ahora seguiríamos con las subsecretarías. La estructura del ministerio es un ministro con 3 subsecretarios. El subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, que es el cargo que yo estaba anteriormente, tiene a cargo el 80% del ministerio, ¿no? Tiene a cargo todos los servicios de protección de derechos, todas las instituciones, los CAF, los hogares de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adolescentes varones, COSE, programas preventivos, libertad asistida, residencias de adultos mayores, casas tuteladas, centros de desarrollo infantil, y ahí ya tiene definido centros de ciegos. Estamos conversándolo. No es un cargo fácil por lo que me está contando. Pero seguramente va a ser alguien del equipo que ya viene trabajando. Sí, sí, la verdad que hemos formado un equipo excelente, es un equipo de excelencia que me acompaña y esto no se hace solo. Y la verdad que han acompañado mucho los trabajadores y las trabajadoras desde que empezó la pandemia. Son lugares donde no se puede cerrar la atención. Lógico. Y se está trabajando todo el día, todos los días del año. Tenemos el personal que no ha podido tomarse su licencia y ha puesto todo de sí, ¿no? Y también el otro día estábamos en la elaboración de un video de reconocimiento para el personal. Estamos en eso. Y escuchaba uno de los operadores del hogar de niños acá de Trelew que contaba él que tenía que manejar la angustia de su familia, porque el nene le decía, pero papá no te vayas, yo no quiero que te mueras. Y claro, el miedo que había del contagio, claro, ¿no? Y ver que su papá, su mamá se van a trabajar, también ellos tienen su familia y tienen sus miedos y han tenido que ponerse esta mochila al hombro sin saber, ninguno en el mundo sabía cómo se iba a desencadenar esto, ¿no? Toda la incertidumbre de cuánto tiempo iba a durar, cómo iba a seguir evolucionando. La verdad que reconocer al personal es un eje de trabajo que tenemos. Me decía entonces la subsecretaría que usted ocupaba de Desarrollo Humano y las otras 2 subsecretarías. Las otras 2 subsecretarías, una es de Políticas Sociales. La función de esa subsecretaría tiene que ver con 2 cuestiones básicamente, muchas, pero básicamente 2. Una es articular los programas nacionales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que puedan estar territorialmente en Chubut y generar políticas sociales nuevas, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos un programa que atienda X problemática, generarlo, diseñarlo, más gestión buscar y los diseño, recursos. digamos. Que sí. El otro que me contaba estaba en el terreno, en la práctica. Sí. Este está más en lo cerebral, digamos. Sí. Y después tenemos la Subsecretaría de Desarrollo Social, que esta tiene a cargo un gran paquete que tiene que ver con los subsidios de supervivencia, los subsidios por pensiones por invalidez, subsidios a municipios y comunas, el plan calor, tarjeta social y demás. La tarjeta social tiene cerca de 10.000 beneficiarios, ¿no? ¿Todavía? Sí, pero nosotros uno de los ejes que queremos abordar y que tengo indicaciones de esto que te decía del gobernador es mejorar esta situación, llegar a más y con mejores montos y con otra manera y demás. Porque siempre se había dicho como, no sé si la palabra es un mérito de una gestión, que no tendría que existir la tarjeta social y tratar de eliminarla, pero ustedes dicen, en este contexto es necesaria, no se puede borrar. Sí, en realidad una política pública integral que atienda al desarrollo, nuestro ministerio se llama Desarrollo Social,
debiera apuntar a que cada uno, con fruto de su propio trabajo y de su inserción en la comunidad, no necesite del Estado para vivir y para vivir dignamente en familia. El tema es que en pandemia se agudizó mucho. Muchas familias quedaron sin el sustento mínimo e indispensable, productores, operadores turísticos, gente que vivía de su producción artesanal, comerciantes. La verdad que ha golpeado y muy fuerte, y a esto se sumó las emergencias climáticas, ¿no? O sea, en Lago Puelo, por ejemplo, tenemos una situación para atender, sí, muy seria. Gente que ha perdido todo. Perdieron todo, su empresa, su casa, su auto, su modo de vivir, su modo de subsistencia. ¿Y la tarjeta en qué monto está aproximadamente ahora? No sé en este momento la tarjeta porque es de las sé cosas que tengo que ver. Quedó como desactualizada. Sí, está muy desactualizada. Y de hecho, una de las cosas que estábamos conversando es cómo informatizar el área, porque tienen que ser datos con una movilidad rápida, ¿no? Cuando cambia la situación de la familia, tiene que poder haber un mecanismo que nos lleve ese dato inmediatamente, no que tengamos que hacer todo un trabajo manual, en papel, ¿no? Y demás, donde la respuesta tardía no es tan efectiva. ¿Y en esas dos subsecretarías van a seguir los que estaban hasta ahora o no está En definido? la Subsecretaría de Desarrollo Social no había subsecretario, no, hace mucho tiempo que no hay, en toda la gestión de Gustavo no lo hubo, y en políticas sociales está actualmente una subsecretaria que, bueno, todavía no conversé con ella, recién, sí estuvimos, hoy. claro. Aparte decimos que le tocó asumir en un día feriado, o sea que recién por ahí mañana... Igual ella fue a la Asunción, sí. La semana pasada estuvimos juntas en una capacitación a Meseta, a los secretarios de Desarrollo Social de la Meseta. Pero bueno, no hemos hablado de las ideas mutuas de esto. La estaba escuchando cuando definía todo el área, cómo ha cambiado el concepto respecto a este organismo con los años, ¿no? Porque antes se le llamaba acción social. Sí. Era la palabra que definía todo y era más el asistencialismo. Exacto. Y ahora cuando usted hablaba de los servicios de protección de derechos, ¿no? De llegar a los adultos mayores, a los niños, los adolescentes, cómo se ha ampliado la mirada de género, es decir, una cosa mucho más integral de lo que era en otra época, ¿no? Claro, y más complejo, es más complejo trabajar así porque igual la asistencia, a pesar nuestro, tiene que estar, porque una familia que atraviesa hoy una situación no tiene tiempo de esperar que vayamos con una medida de desarrollo integral. Entonces, hoy tiene que poner algo en la mesa, hoy tiene que tener los colchones, hoy tiene que tener la vivienda. Es clave el trabajo con los municipios, ¿no? Porque hay que explicarle a la gente que es un ministerio grande, que está en todo el territorio, pero tiene muchas áreas que dependen, o la gente misma depende del municipio, de la zona. Exacto. Yo realmente aspiro y espero que podamos seguir trabajando con los municipios como lo venimos trabajando. Realmente he tenido muy buen nivel de diálogo con todos los intendentes de la provincia y estuvimos trabajando en cómo fortalecer el servicio de protección de derechos. ¿Qué nos falta? Nos falta fortalecer las áreas de ellos, las municipales de desarrollo social, porque no es lo mismo, ¿no? El área de desarrollo social, que en algunos casos todavía se está llamando acción social. Acción social. Los trabajadores sociales, los licenciados en trabajo social nos matan cuando hablamos de acción social. Precisamente trabajar en esta mirada, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde un municipio para llegar a todos y que haya más posibilidades de desarrollo, tanto personal, familiar, como social y comunitario? Aquí, justamente el intendente de Trelew es alguien que proviene, ha estado en acción social en su momento del municipio, ha sido ministro también, antecesor suyo, y justo es la ciudad, junto con el conglomerado con Rawson, pero uno piensa en Trelew con mayores índices de desocupación y pobreza a nivel nacional. ¿Ustedes lo ven en el ministerio también eso? Es decir, la problemática de Trelew la ven como algo preocupante comparado con el resto de la provincia. Sí, preocupante. Hay varios focos, como te decía, por ejemplo, lo de Pueblo. Lo que tiene son características diferentes. Distintas características. Sí. Yo tengo buen nivel de diálogos con el intendente de Trelew. De hecho, hace muy poco estuvimos trabajando juntos en unas acciones que estamos llevando a cabo. El otro día estuvo su director de discapacidad junto con nosotros porque hizo una muestra del Centro de Ciegos.
Lo conozco con anterioridad porque, como bien decís vos, ha sido ministro del área cuando yo era equipo técnico y también ha sido alumno en la carrera de Ciencia Política. Él hace poco se recibió de licenciado en Ciencia Política y yo soy docente de la carrera, así que lo conozco por distintas vías y yo apuesto a que podamos trabajar juntos. Yo apuesto porque realmente es una situación no tan fácil, hay cuestiones ya estructurales entre Leu que no va a poder él solo ni yo sola. Bien. ¿Qué es esto del régimen laboral unificado en familia? Que sé que es algo que se ha cerrado, se ha acordado hace unos días más, o se ha anunciado por lo menos. ¿Cuál es la importancia que tiene? Tiene una importancia fundamental. En este ministerio, los regímenes laborales del personal son de diferente origen, pertenecen a distintas leyes y eso repercute en las condiciones de trabajo. Tenemos personas que están trabajando en lo que se llama planta transitoria, que es una planta que estés trabajando en este ministerio, estés trabajando en educación, estés trabajando en salud, todos cobran lo mismo. Tenés personal de la 174, la vieja ley 1987, que también no tiene las características de lo que requiere nuestra función. Y tenés la ley 114, que es la específica de nuestro ministerio y que tiene previsto directores de instituciones, turnos rotativos, francomóvil, etcétera, donde esto, además de que respeta las características laborales del cargo que está desempeñando la persona, el ingreso económico es mayor. Entonces, requiere quizás de una formación especial también para acceder a ello. Sí, bueno, también estamos de la mano con la formación. Igual hay personas que ya están en planta y que tenemos que invitarlas a que hagan el proceso de formación igual. O sea, hay un escenario un poco caótico que ustedes están tratando de ordenar en ese sentido. Venimos trabajándolo bastante, ya se ha regularizado mucho el Servicio de Protección de Derechos de Comodoro Rivadavia, el servicio próximamente de Esquel, Trevelin, San Martín, Gobernador Costa, Trelew, salió también el servicio de Rawson, Casa del Niño, adopciones de Comodoro y me debo estar olvidando porque ya regularizamos bastante. Quiere decir que pasan a depender de la ley 114. Como están encuadrados dentro de esa ley. ¿Qué sucede? También nosotros estábamos en situación de emergencia, donde no podíamos hacer ingresos ni recategorizaciones, entonces esto se hizo a través de acuerdos paritarios, que es lo que nos permite la legislación vigente. Un acuerdo paritario homologado por la Secretaría de Trabajo tiene cumplimiento efectivo y obligatorio, con lo cual es una herramienta para poder llegar a los trabajadores en esa mejora. Como estamos sobre fin de año y esto lleva su proceso porque hay que pedir autorización, crear cargos, etcétera, etcétera. Hay una indicación del gobernador y un acuerdo que próximamente se va a firmar con el sindicato de equiparar, o sea, quien esté en la 174 o quien esté en transitoria va a cobrar como el cargo mínimo de la 114. Entonces, a pesar de no estar encuadrado en la 114, se está haciendo el marco legal para que esta persona en su salario vea reflejado el mismo ingreso que sus compañeros. Perfecto, muy claro. Mirta, gracias por haber venido. Primer contacto, seguramente hay más temas para desarrollar que nos quedan fuera de tiempo, como el tema de los adultos mayores, ¿no? Con el tema de la pandemia, que es muy interesante para analizarlo también y el trabajo que tienen por delante. Pero en principio le agradecemos que se haya acercado para charlar con Cinilo en este día particular en que ha asumido y bueno, seguiremos en contacto seguramente en alguna nueva visita más adelante. Bueno, muchísimas gracias.